El tema para hoy es la satisfacción es Cristo. Ya vimos, como le estaba adelantando, que como Pablo les está escribiendo de su propio corazón, exponiendo los deseos de oración, como él ora por esa iglesia. Vimos también que a pesar de que algunos pensaban cargarlo a Pablo con problemas, empezando a predicar por envidia, pero otros también predicaban a Cristo teniendo más ánimo de hacerlo, viendo que Pablo estaba sufriendo a causa del Evangelio. Ellos también se animaban a predicar y él decía que estaba contento porque el Evangelio avanzaba. También vimos el poder de la oración el domingo pasado, un poco inusual la reunión, pero vimos el poder de la oración y la respuesta que Dios da a cada oración siempre es para la gloria de Cristo. Y no parece sino que Dios está uniendo todos los pasos, porque el jueves estábamos hablando del juicio de Jesús, estamos estudiando Marcos los jueves, y del juicio de Jesús y cómo Jesús soportó todo con humildad, con paciencia, viendo cómo se hacía injusticia hacia él, pero él no reaccionó, salvo cuando le preguntaron por su identidad. Ahí él dijo, yo soy el Cristo. Y la pregunta que nos quedamos o nos dejamos para nosotros ese jueves fue, ¿estás dispuesto a que pisoteen tus derechos para parecer a Cristo? Y en esa respuesta vamos a buscar Filipenses 1, 21 al 26, en donde vamos a encontrar cómo Pablo está diciendo que la única satisfacción de su vida es Cristo. Filipenses 1, 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oramos, Señor, este tiempo de meditación donde tú ya has trabajado en mi corazón y sabes y ves y me has dicho cuán lejos estoy de esta premisa, que la única satisfacción de mi vida es Cristo. Señor, abre mi corazón, abre nuestros pensamientos y que sean tus palabras las que nos guíen en esta mañana y nos enseñen. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando mi servicio a Dios es motivado por satisfacción propia, yo sentirme bien, o por competencia con otros, a ver quién lo hace mejor, Cristo no es el motivo ni la satisfacción en mi vida. ¿De qué manera podríamos encontrar el motivo para servir a Cristo y a los hermanos haciendo de esto el objetivo principal de nuestras vidas? ¿De qué manera podrías encontrar el motivo para hacer del servicio a Cristo y a los hermanos el objetivo principal de tu vida? Sería la pregunta. Hoy queremos descubrir en este texto que leí recién la satisfacción de vida y de servicio que tenía Pablo hacia Cristo.
para ser motivados a que hagamos de la causa de Cristo el objetivo principal de nuestras vidas, para que este texto nos lleve, además de aprender, no solamente saber, qué lindo Pablo, cómo él se sacrificó, sino que también seamos motivados, que este sea el objetivo principal de nuestras vidas. Y para ello, queremos empezar con versículo 21, ya la primera parte del 21 como nuestro primer punto. El propósito de mi vida debe ser Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Esa palabra vivir del original es sao. Yo le digo más o menos como en castellano, porque yo tampoco no sé el griego, pero el original griego, sao con z, es estar vivo. Entonces podría decir, para mí el estar vivo es Cristo. Hay una traducción que es una paráfrasis, en realidad tengo dos acá para que quiero leerles, que es la traducción lenguaje actual, traduce así esta parte del texto. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Y la nueva traducción viviente dice, pues, para mí, vivir significa vivir para Cristo. ¡Qué declaración! Me hizo pensar mucho en estos días. ¿Cómo evidenciaba Pablo esta frasecita? No es una frasecita. Yo creo que es el tema central, prácticamente, no sé si es, o si vamos a descubrir uno más central que este, no solo en la carta, sino en la vida de Pablo. Si analizamos todo, cómo él vivía y él se entregaba al servir a Cristo, creo que esta frase condice con su vida. Cuando alguien ve en mi vida, alguien analiza mi vida, podría decir, la vida de José es Cristo. La vida de, pongan su nombre, es Cristo. En Gálatas 2:20, no lo lean porque ustedes se acuerdan de memoria, ¿qué dice? Con Cristo estoy crucificado juntamente, ¿no? Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa era la vida de Pablo. Era la vida de Pablo. La experiencia de Cristo que tenía Pablo era tan grande y tan personal que quería vivir solo si podía exaltar a Cristo. O sea, si puedo exaltar a Cristo, quiero seguir viviendo. Filipenses 3:7, podemos leerlo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, el sueldo, las vacaciones, los viajes, la familia, el ocio, el trabajo, contemporizando, ¿no? Las he estimado como pérdida. Por amor a Cristo. Pablo se entregó completamente a Cristo. Ya no vivía él, sino Cristo a través de él. Todo tu tiempo, todo mi tiempo, todas nuestras fuerzas, nuestro respirar, le pertenece a Cristo. Porque Él, en su misericordia, hoy permitió que estés vivo, abriendo tus ojos y estés hoy aquí. Por eso le pertenece a Él. Por eso, por ese motivo, como eso le pertenece, toda tu vida te pertenece a Él, este debe ser el propósito más grande de tu vida. El propósito de mi vida debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque es beneficioso o es en beneficio de la obra de Cristo. Pablo, versículo 22, dice, primera parte,
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Centralidad. Mi vida debe ser en beneficio de la obra. Cada creyente que sirve contribuye en su parte en el beneficio y el avance de la obra del reino de Dios en la tierra. Cada servicio que hacemos por la causa de Cristo es una contribución. Cada creyente es llamado a servir para hacer contribución en la causa de Cristo. Como ya dije, mi tiempo, mi esfuerzo, orando y ofrendando son parte o son el motivo principal, deberían ser el motivo principal de cada creyente todos los días, todo el tiempo. Bueno, no estamos siendo llamados a ir a un monasterio, por ahí algunos se iban a un extremo y hacían eso, se iban, decían, yo toda mi vida pertenece a Cristo, me encierro y ahora sirvo a Cristo. Todos cantando, meditando, servimos a Cristo. No, Señor nos llama en el campo real a servir. Pensemos, en la última semana, ¿cuánto de lo que hice fue en beneficio para la obra de Cristo? ¿Y cuánto en beneficio para mí? A ver, ¿cómo estamos? ¿Cuándo buscamos el beneficio de la obra de Cristo? ¿Y cuánto buscamos mi beneficio en lo que hago? ¿Por qué? Lo segundo, porque es una necesidad para otros creyentes. Primero para la obra de Cristo y en el segundo es una necesidad para otros creyentes. Todos nos beneficiamos con el servicio de otros creyentes. No somos unicelulares, y voy a leer esto, ni autótrofos. Me llamó la atención estos días, leí un artículo que hay, bueno, ustedes seguramente los que estudian saben de esto mejor que yo. Voy a tratar de explicar lo que encontré. Prácticamente la vida en el mundo, sobre la tierra, depende de unas plantitas tan chiquititas que son de una sola célula, pues se llaman unicelulares, y son autótrofos, que se producen su propia energía, o decir, su propio alimento. Pueden vivir por sí mismos, no necesitan de nadie. Esas plantas son el alimento de muchos peces en el mar. Pero no solo eso, son responsables de más de la mitad del oxígeno que con nosotros tenemos en la tierra. Producen esas plantitas tan chiquititas, plantas digo yo, ¿sí? Porque son unicelulares. Ahora, como creyentes, nuestro lugar no somos autótrofos, no somos independientes y cada uno sirve y en su propio mundo busca agradar a Cristo. En 1 Corintios, no lo vamos a leer, pero ustedes se acuerdan de 1 Corintios 12, cómo Pablo explica de que somos un cuerpo y cada uno nos necesitamos. El pie no puede decir, yo no soy mano, así que no soy parte del cuerpo. Necesitamos del pie, necesitamos de la mano, de la vista, del oído. Cada uno nos necesitamos. Todos nos beneficiamos cuando venimos al lugar de reunión, llámese templo, llámese el lugar de reunión. A veces le decimos iglesia, la iglesia somos nosotros, pero venimos y está abierta, está ordenada, están los binarios puestos, están las ventanas abiertas, se está aireando y alguien nos da la bienvenida. Cuando usamos las instalaciones, vamos al baño. A veces el pastor Lucas dice, el Señor no va al baño, pero los hermanos sí, así que le vamos a agradecer al hermano que limpió el baño. Porque todos nos necesitamos. Pero eso sería algo más externo y algo más funcional. Pero realmente como cristianos nos necesitamos para orar unos por otros, para ver a Cristo como Cristo se expresa o va creciendo en la vida de otros hermanos. Eso es lo que nos hace interdependientes. Por eso
es necesario porque nos necesitamos unos a otros. ¿Y cómo es que nos necesitamos unos a otros? Mismo Pablo lo dice en el versículo 25. Confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿De qué? Y gozo de la fe. Provecho de la fe y gozo de la fe. Son dos puntos que queremos ver. Primero es el provecho de la fe. ¿Cómo es que los filipenses se iban a beneficiar con la presencia de Pablo? No solo con sus enseñanzas, que hasta hoy las tenemos porque el Espíritu Santo les inspiró, les inspiró para que también nosotros podamos tener esas enseñanzas. Los filipenses y también otros, y acuérdense en los Corintios, se beneficiaban por las exhortaciones, el llamado a la atención. A los Corintios les dijo: los entristecí, pero esa tristeza de Dios es la que produce arrepentimiento y después gozo, porque produce cambio en la vida de ustedes. Ese era el beneficio que Pablo veía y él estaba puesto para esa función dentro de la iglesia en ese tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, cada uno de nosotros cumplimos esa función. ¿Somos provecho de la fe para otros hermanos o algunas veces, no quisiera decirlo, tropiezo de la fe? El Señor me perdone las veces que yo he sido tropiezo en vez de provecho de la fe para otros hermanos. Tu presencia en el cuerpo de Cristo es para provecho de otros creyentes. ¿Otros se pueden beneficiar de tu fe? Más, me pregunto si hoy no estaría acá o por un tiempo no estaría dentro de la iglesia, ¿se vería la diferencia? Si aún no has desarrollado algún servicio a Cristo dentro de la iglesia, aquí o en cualquier lugar donde la iglesia del Señor esté, no es solamente hoy, cantamos acá y todo, esta parte es el servicio, no, cuando estemos en la calle, cuando estemos en el trabajo, si aún no hemos desarrollado, que seamos provecho de la fe para otros creyentes, debería orar para que el Señor te guíe y pongas como prioridad apartar el tiempo, decidir voy a hacerlo. Voy a ver cuando tengo oportunidad, porque la oportunidad tal vez no llegue, sino que hacerlo consciente, decir voy a hacer provecho de la fe para otros creyentes. En segundo lugar, la necesidad de otros creyentes es para el gozo de la fe. Pablo lo dijo, para el gozo de la fe. ¿Cuánto gozo nos da compartir con otros creyentes? Incluso en sus victorias y en cuando el Señor responde las oraciones y cuando podemos combinar y no pensando lo mismo, porque somos distintos algunas veces, podemos opinar distinto, pero el gozo que produce encontrarme con otro creyente, encontrarme con los creyentes acá el fin de semana, o con algún creyente que a veces no sabía que era creyente, de repente puedo encontrarme, el gozo que eso produce no tiene comparación. Ver cómo Cristo se manifiesta o trabaja en la vida de Guillermo, de Samuel, o de Lucas, o de Fátima, o en los hermanos, en los más cercanos, o de tu compañero de trabajo que también es creyente. Esto es motivo de gozo. Debe ser
motivo de gozo. Pero también dice, para que mi presencia sea de gozo, el versículo 26, que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La presencia de Pablo producía gozo entre los creyentes y su ausencia, tristeza. ¿Se acuerdan? Cuando él fue a despedirse, llamó a los ancianos de Éfeso para que vayan a la isla a la playa de Mileto. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cómo lloraron y le abrazaban y le besaban cuando él dijo, ya no van a volver a verme? Es mi deseo que mi presencia, no porque es para mí, sino de tan significativo el servicio a Cristo debería ser para que se note mi ausencia, en el sentido de que cuando yo no pueda estar y pueda ser tocado a otros también, a servir y a buscar de la manera que como Pablo servía. Ya no me pongo, no soy digno de ponerme como ejemplo de nada, mucho menos. Pero como Pablo producía ese gozo y su ausencia la tristeza, podríamos, leo también en lo que dice la lenguaje actual, así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Cuando estamos con los hermanos, hay motivos para alabar, o que ellos tienen motivos para alabar a Cristo, porque ven que Cristo está obrando en mi vida, que Cristo está haciendo que crezca Él en mí y que yo estoy dejando que Cristo crezca en mí y mi carne cada vez sea menos. Pablo acá nos da, y quiero hacer un pequeño paréntesis, que ya lo había adelantado el domingo pasado. Pablo está seguro que él va a estar otra vez con ellos. Hay varios indicios que nos dan la Biblia, no en Hechos, porque Hechos termina, aparentemente Hechos termina después que Pablo escribe a los filipenses. Un tiempo después Hechos termina ahí, y el resto del ministerio de Pablo no lo tenemos registrado en la Biblia. Pero sí hay indicios en 2 Timoteo que él vuelve a estar preso, pero de una manera mucho más restringidos, en una cárcel mucho más restringido, e incluso menciona que él había ido por Asia, que había dejado enfermo a Trófimo en Mileto, que había dejado su capota en Troas, y eso no está en Hechos. Ese recorrido no está en Hechos. Entonces, sabemos que, segundo que vimos el domingo pasado cuando él oraba, que la oración es por sí o por no, y él decía que Cristo sería glorificado o magnificado de cualquier manera. En ese caso, Cristo fue magnificado por un sí, porque fue liberado. Entonces él, después de esto, él vuelve a visitar y él decía, quiero que mi presencia entre ustedes sea de gozo. Pero no solamente nuestro servicio o en mi vida, que es beneficio para la obra de Cristo, mi propósito de mi vida que es Cristo, también debe ser vivir confiado que la permanencia aquí, que todavía quedo acá, tiene un motivo. Esto es para Pablo. El versículo 24, y estoy saltando un poco porque quiero seguir el hilo del primer punto. El versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más beneficioso o más necesario por causa de vosotros. Más necesario por causa de nosotros. Hay una frase que dice que el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, ese no está, como dice Lucas, está en Proverbios 37 por ahí. No está en la Biblia. Pero bueno, tiene su explicación esa frase, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo me analizaba esta frase. ¿Será que Pablo se sentía tan necesario y decía, si yo me voy, acá se termina todo?
¿Ustedes entienden eso? Es más necesario por causa de ustedes. Si yo me voy, wow, yo no sé lo que va a pasar con esa iglesia. Tal vez se desarmen, no sé, se separen. Estoy preocupado. Podríamos resumir este texto en alguien que hizo una paráfrasis. Dice, a fin de serviros a vosotros, estoy dispuesto a renunciar a mí algo apresurada entrada en la bienaventuranza. El cielo no dejará de ser mío por fin, más o menos. Estoy dispuesto a esperar ir al cielo, porque leímos recién, tengo ganas de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo vamos a ver después en otro punto. Estoy dispuesto a esperar eso porque quiero seguir sirviendo a Cristo. Pablo consideraba que valía la pena vivir solo si contribuía para el avance y el gozo de la fe de la iglesia. Si yo ya no voy a servir más para el gozo, el avance de cada uno de ustedes, entonces ya mi tiempo se terminó. Quiero estar con Cristo. Otro motivo no quiero tener. ¿Qué propósito? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es mi motivo principal de vivir? Desarrollarte como persona, tener un título, hacerte de bienes materiales. ¿Y cuál debería ser el motivo principal de vida según este texto? ¿Ya lo tienen? Vamos a pasar, o vamos a nuestro segundo punto. Dijimos que el primer versículo 21, para mí, mi satisfacción es Cristo en la vida. Y en la muerte, ganancia. Mi satisfacción en la muerte es Cristo, porque es una ganancia. Es lo que gané en el mes, lo que gané en el año, lo que gané en mi vida es la muerte, dice Pablo. La muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano. Para el que no conoce a Cristo, la muerte es una pérdida grande. Por eso sienten tanta tristeza o tanto miedo a las personas que no conocen a Cristo al ver que se llega su tiempo de partir. Porque pierden todo lo que tienen. Hay algún meme dando vueltas por ahí, dice, lo vi estos días. Acordate que el auto que manejás, un día lo va a manejar otro. La ropa que tenés puesto, se la van a regalar o va a llevar otro. Los títulos que te ganaste van a quedar un tiempo guardados, después los van a quemar, porque no tienen sentido de estar. Tu foto tal vez un tiempo va a estar colgada en la sala, después la van a sacar, la van a bajar. Así termina la vida para el que no tiene a Cristo. Porque todas sus esperanzas están solamente puestas acá. Pero para el creyente, el hecho de terminar nuestra vida es ganancia. ¿Por qué? Porque es el fin de todas nuestras debilidades y miserias. Y ahora vamos a estar con el Señor para siempre. 2 Timoteo 4:8. Les mencioné que 2 Timoteo fue escrita ya así, fue la última epístola que escribió Pablo, y ya en el último encarcelamiento, cuando él ya sabía que se iba. Por lo demás, fíjense la seguridad, la tranquilidad y comparación con otros que ven su vida realizada con un título, con un bien, con cualquier cosa que se pueda ver y exponer acá en la tierra. Y Pablo termina su vida así. Por lo demás,
Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es lo último. Por lo demás, por último, me está guardada la corona de justicia que me dará el juez. Cuando el objeto central de la vida es Cristo, la muerte llega como ganancia. Cuando el objeto central de mi vida, de tu vida, es Cristo, la muerte llega como ganancia. No es razón de tristeza. ¿Y eso cómo? Como lo observo. Vamos a ver lo que dice Pablo. Él dice dos cosas en el versículo 23. Vamos a traer Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ahí voy. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dos cosas. Estar atento, que yo no me quedo para acá, que un momento o voy a partir. Tengo el deseo de partir, dice él, pero hay un tiempo donde decimos, ha partido a la eternidad, se ha ido. Primero, mantenerme atento de que mi vida acá no es para siempre. Pablo siempre estaba listo para eso. Lo vimos. Y en el mismo Filipenses que leímos el domingo pasado, él decía, y si tengo que irme, voy con Cristo. Y estoy listo. Santiago, no lo vamos a leer, pero ustedes se acuerdan, Santiago 4, 13 en adelante, habla que nuestra vida es como. ¿Se acuerdan la comparación que hace Pablo? Neblina. ¿Cuánto dura la neblina? Bueno, en Londres dura todo el día, pero acá, yo no conozco Londres, pero algunos dicen, pero ¿cuánto puede durar la neblina acá, al lado del río Paraná? Hasta que salga el sol. Y hasta que sale el sol o se ponga fuerte el sol. Así es nuestra vida. Es un suspiro. Por lo tanto, dice Santiago, no sean necios en decir, hoy y mañana voy a hacer tal y cual, iremos a tal ciudad, vamos a negociar allá por un año, vamos a ganar, cuando volvamos vamos a ser más ricos. No, eso no dice, pero eso sería la idea del texto, ¿no? Cuando ustedes no saben cuál será el mañana. Debemos estar listos y preparados, como Pablo dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Esa es la segunda parte. Son dos cosas unidas, partir y estar con Cristo. No se pueden separar. Una cosa es cuando partimos, ya estamos ausentes al cuerpo, presente al Señor, dice Pablo en otro texto. Mantener el deseo vivo de estar con Cristo sería una manera. No hay nada en este mundo que se compare con el gozo y la satisfacción de estar con Cristo. Pablo de alguna manera quería morir, ¿no? Sí, se dice el texto, porque incluso la palabra que se usa deseo en el original es un anhelo fuerte, deseo morir. No se quería suicidar, bueno, ahí vamos a separar las cosas, no es que él se quería suicidar. Era mi deseo, ¿por qué? Partir y estar con Cristo. Partir para estar con Cristo. ¿Por qué? Podíamos, por lo menos tres cosas, no solo en Pablo, nosotros deberían también estar presentes. El deseo de partir, ¿por qué? Ir al cielo significaba para él y significa para nosotros el que termina con la lucha con el pecado y la tentación. ¿O ustedes ya terminaron con eso? Avísenme, cuéntenme cómo. Luchamos diariamente, y mientras que luchas es porque todavía Cristo está trabajando en ti y necesita o quiere transformarte para ser cada vez más semejante a Él. El hecho de luchar contra el pecado también nos da la seguridad de que le pertenecemos a Cristo.
Y cuando estemos con Cristo ya no vamos a luchar contra la tentación y el pecado. En segundo lugar, el cielo significaba para Pablo que vería a los demás hermanos, a Jacobo que ya había partido, a Esteban, que él mismo estuvo al lado. Tal vez, acá permítanme hacer un paréntesis, tal vez, no sé si lo habrá pensado alguna vez Pablo, pero si cuando llegue al cielo lo primero que voy a decir es pedirle perdón a Esteban. No sé. Podía estar con esos hermanos allá en el gozo del Señor. Y en tercer lugar, lo más importante, lo que ya hemos repetido varias veces, es estar con Cristo. De una manera cercana, cara a cara. Conversar con Cristo. Eso es lo que Pablo anhelaba. Ese era el deseo. Y ese debería ser también mi deseo. Mi único deseo de partir y ir al cielo es para terminar con la tentación y el pecado. Ver a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelas, a mi familia que ya está allá. Y por sobre todas las cosas estar con Cristo. Ese es el deseo que deberíamos tener como creyentes. Pablo lo decía, no es pecado. Pablo realmente se creía necesario, ya lo mencioné un poco antes, para la obra y el avance de la causa de Cristo. No. Él sabía que el avance del Evangelio seguiría sin él también. Y de hecho pasó. Hoy estamos acá, conocemos el Evangelio, porque otros siguieron. Ese es el llamado de cada uno de nosotros y pertenecer al cuerpo. Cada uno debe seguir. Ustedes, cuando yo no esté más, tampoco soy tan grande, cuando yo no esté más, van a seguir. Y van a seguir al Señor y van a seguir sirviendo. Agradezco a Dios por ustedes, cada uno de ustedes. Y sé de antemano, como Pablo decía, quiero que el Evangelio siga. Y yo pensando en esto, tal vez hubiera, en el lugar de Pablo, habiendo visto tantas bendiciones y tanto obrar de Dios a través de su vida, decir, pero Señor, déjame un poquito más, así avanzo más con el Evangelio. Señor, quiero llegarte a tal lugar, quiero hacer tal cosa. Pero él veía que Cristo era suficiente y la satisfacción en Cristo. Me dejas, es por tu causa y quiero seguir sirviéndote. Alguien un día me dijo, por esto del deseo de partir y estar con Cristo, no es contradictorio que el cristiano se levanta en la mañana y digo, gracias Señor porque pude abrir mis ojos, gracias por tu misericordia, puedo ver el sol. Si en realidad lo más hermoso sería despertar allá en el cielo. Todavía me deja pensando eso. Pero en realidad, todos los días estamos contentos y agradecidos por poder despertar, escuchar los pájaros cantar, ver el sol como empieza a alumbrar. Agradecemos todavía nuestra vida acá. Pero el día que me despierte en el cielo va a ser mucho más grande el motivo de gratitud. Voy a estar allá con mi Señor y mi Salvador. Entonces, creyente, sigue sirviendo. Su deseo es Cristo, pero también su deseo es mantenerse atento, alerto, para ir el día que me llame, estar preparado para estar con mi Señor. Y quiero terminar con esto último, que también Pablo nos deja en el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me dejó pensando y analizando entre qué cosas Pablo está, vamos a decir nuestro idioma, ¿no? nuestro cotidiano hablar. Estoy apretado o estoy en apuros. No sé qué decidir, como cuando vienen con un bombón helado de chocolate y otro de chocolate blanco y de chocolate negro, ¿no? Ay, yo no sé cuál decidir. O cuál es la decisión entre algo rico y algo que no es rico. ¿Qué es lo que le está poniendo en estrecho?
En realidad es lo primero. Entre dos cosas buenas. Pablo estaba entre dos buenas opciones. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también es necesario, por causa de la obra, quedarme en la carne. ¿Cuál sería entonces la disyuntiva o ese aprieto que tenía Pablo? No era entre seguir viviendo este mundo, disfrutar de este mundo, visitarlos, charlar, vamos a tomar mate, vamos a compartir cuando yo vaya a visitarlos, qué lindo estar juntos. O morir, ir con él al cielo. Sino que la disyuntiva de Pablo es entre servir a Cristo en mi vida en este mundo y disfrutar de Él en el cielo. ¿Se entiende la diferencia? No es de seguir viviendo en este mundo, disfrutando de este mundo e ir al cielo. Ese no era el problema de Pablo, la estrechez de Pablo, ese problema de decisión. No, es entre servir a Cristo acá en el mundo e ir y estar con Él. O sea, no había otra opción. Si me quedo acá es para servir a Cristo. O si no quisiera estar con Cristo. Si no es para servir a Cristo, no quiero seguir en este mundo. El único motivo para servir a Cristo. Si Cristo y su causa no es aún motivo principal de tu vida, de mi vida, debes examinar, parar, examinar. Si el objetivo de quedarte aquí no es para servir a Cristo, hay cualquier otro objetivo en tu vida, Él no es tu vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si el objetivo de quedarte aquí no es para servir a Cristo, Él no es tu vida y no estás listo para partir. Tampoco estás listo para escoger entre dos buenas opciones. ¿Por qué? Porque tu objetivo principal, mi objetivo principal, no es Cristo, no es servir a Cristo. Mi oración es que lo que Pablo me está enseñando esta mañana a mí y a ustedes, pueda seguir trabajando y de que en nuestra vida diaria podamos buscar y poner como prioridad ser gozo, servir a mis hermanos, pero todo poniendo a Cristo como la gran satisfacción de mi vida. Que Dios nos dé las fuerzas y nos bendiga. Amén. Gracias, Señor, una vez más, por tu misericordia. Y realmente si voy para atrás, cuánto perdón te tengo que pedir de no hacerte como el motivo central de mi vida o el servicio a ti, que sea Cristo. A tal punto como llegar el apóstol Pablo de decir, tengo solamente dos opciones y las dos son buenas. ¿Sigo sirviendo a Cristo de todo corazón, con todas mis fuerzas, o voy al cielo? Estas son las dos únicas opciones. Señor, ayúdanos a cada uno a que lleguemos a ese punto. Cada momento, cada tiempo de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.